formación de formadores que, como cada año, CEDIS programa y la comisión de formación un poco se encarga de los preparativos. Bien, ha sido una semana intensa, ¿verdad? Pero yo creo que ahora después, cuando compartamos la experiencia de oración, compartimos lo que hemos vivido, pero yo creo que ha sido una semana especial de comunión. Al orar los mismos textos, como que nos hemos sentido más unidas, más formando una misma familia. Ahora ya cuando compartamos, también vosotros decís vuestra experiencia. Quería decir que cuando termine esta jornada voy a enviar por el correo electrónico que habéis facilitado un formulario de Google, ¿vale? Es un formulario muy simple. Solamente hay que marcar del 1 al 5 nuestra opinión. En este formulario nos da a la comisión un poquito idea de cómo, aunque habéis hecho llegar todo vuestro vivencia y lo que os ha parecido la primera jornada, pero así queda en estadística cómo se han vivido estas jornadas, qué os parece, vuestras sugerencias y cómo ha ido. Entonces, os pedimos que lo rellenáis, no se tarda más de un minuto y medio, y a nosotros nos es muy, muy válido para seguir trabajando. Durante esta semana todas habremos recibido este libro. Yo sé que algunas personas no lo han recibido, ¿vale? Entonces, ya, por ejemplo, Pilar, que la estoy viendo hoy, Pilar Pina, ya me ha dicho que no lo ha recibido y ya está apuntado. Este libro lo teníamos previsto, pero claro, teníamos previstas 50. Como esto ha sido mucho más gente la que se ha apuntado, hemos tenido que pedir a la editorial, lo han tenido que mandar y se han ido enviando. Si no llega, nos lo hacéis, nos lo decís y se manda, ¿de acuerdo? Si a alguien no le ha llegado. Muy bien. Pues a colación de este libro quería empezar esta jornada leyendo un párrafo de la página 266 que creo que es un poco resumen de nuestra jornada anterior. Parece que el autor sabía lo que íbamos a estudiar y dice así, veo que alguna lo esté buscando, página 266, el párrafo del centro. Jesús construyó e improvisó contextos para la conversación. La persona que tenía delante era para él su primera preocupación y su conversación transformaba internamente. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Jesús era la palabra del Padre y por tanto absoluta comunicación. Si algo hizo Jesús fue comunicar y comunicarse. Y en esa comunicación nos entregó el ser, la vida. Su palabra fue eficaz y transmitía salud, verdad, dignidad, ilusión. Su palabra interpelaba, cuestionaba, criticaba, lúcida y evangélicamente. Con su palabra, Jesús hacía crecer a la persona. Era un decir vital, palabra y vida. La palabra de Jesús traía siempre una buena noticia. La Eucaristía y el lavatorio de los pies fueron sus últimas palabras. El colmo de su comunicación. La palabra se hizo obra.
y luego guardó silencio. La cruz es la palabra del silencio. No se podía llegar más lejos. No sé, al leer este párrafo me rememoraba las palabras que nos dirigió tan acertadamente el sábado pasado Andrés y quería compartirlo con vosotros. Muy bien, pues empezamos nuestra segunda jornada y empezamos orando. ¿Quién amó primero? ¿Quién nos dijo, amad como amo yo? ¿Quién amó a todas, a todos? ¿Quién en todo amó? ¿Quién amó primero? ¿Quién nos dijo, amad como amo yo? ¿Quién amó a todas, a todos? ¿Quién en todo amó? ¿Quién amó primero? ¿Quién nos dijo, amad como amo yo? ¿Quién amó a todas, a todos? ¿Quién en todo amó? ¿Quién amó primero? ¿Quién nos dijo, amad como amo yo? ¿Quién amó a todas, a todos? ¿Quién en todo amó? ¿Quién en todo amó? ¿Quién en todo amó? Muy bien, hemos empezado nuestra jornada con el texto que la Iglesia nos brinda hoy de la lectura del Evangelio. Muy bien, pues empezamos nuestra semana compartiendo un poco el trabajo que hemos hecho, el trabajo que nos dejó Andrés, que nos mandó el material. Se me ha olvidado antes deciros que algunas me habéis preguntado si se puede compartir el material. Por supuesto que se puede y se debe. Cuanta más gente llegue, es un material buenísimo que puede enriquecer a mucha gente. Es para difundir y para que más gente se enriquezca. Entonces, coordina Reme, va a ir abriendo el micro e interviniendo quien quiera. Será un poquito de tiempo, no todas podremos compartir, pero compartimos un poco con la vivencia que hemos tenido esta semana al trabajar los textos que Andrés nos facilitó. Reme coordinará este momento. Bueno, a ver cómo lo hacemos para no hablar todas al mismo tiempo y escucharnos bien.
O me levantáis la mano, o me decís algo también por el chat para que yo lo tenga en cuenta. A ver. Sería interesante que no habláramos todas al mismo tiempo, pero que nos calláramos todas tampoco toca, ¿eh? A ver, María José, gracias. Ábrete el micro, eso es. Gracias, María José. Voy a compartir brevemente, ¿no? Sí. Para mí ha sido muy rica toda la semana ese Evangelio del discipulado de Jesús. Y solamente compartir con todas el resumen de cómo Jesús está presente en todos los lugares. Vence esa división que había entre lo religioso y lo secular. Y por tanto, lo mismo le vemos anunciar el reino y realizar el reino en la casa de un amigo, en Cafarnaúm, por los caminos de Galilea, en una barca, en la sinagoga de su lugar de nacimiento y entre sus paisanos, ¿no? Entonces para mí creo que es un evangelio también inspirador en estos textos de la secularidad consagrada, como todos, nada le es ajeno al Señor y ningún lugar es ajeno para anunciar el reino. Eso sería lo que querría compartir con todas. Gracias. Ana. Bueno, enciéndete el micro, Ana. Está Ana. Ahora. No, estoy de acuerdo con lo que dice Pepi. Yo creo que eso es lo más importante, sobre todo para quienes trabajamos en la universidad, en la calle, vamos, como diría una amiga mía, porque es donde te encuentras con situaciones que no son habituales, ¿no? Rezar en casa, rezar en una capilla, rezar en la iglesia, encuentras el ambiente adecuado. Rezar en el ambiente de trabajo, cuando vas por la calle con tanta gente, con tantos problemas, se hace a veces más complicado porque te resulta difícil ver al Señor resucitado también en todas esas personas. Y yo creo que estoy de acuerdo con Pepi que eso es lo más importante, por lo menos para mí. Maritrini. Enciéndete el micro, Maritrini, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí me han resonado muchas cosas, pero voy a hacer así una enumeración de algunas de ellas. Me gusta mucho la idea de que tenemos que estar haciendo continuamente una lectura creyente de todo lo que pasa a nuestro alrededor y el tema de los signos de los tiempos, el porqué de las situaciones que estamos viviendo, pues que la aprendamos a iluminar desde la palabra. Yo creo que la palabra siempre va a tener una respuesta para esas situaciones. Eso por un lado. Por otro lado, también me gustaba destacar y compartir cómo resuena en tantas partes la palabra alegría, cómo se trata de cambiar de la indiferencia a la alegría. Hay que creer en la alegría, es decir, no podemos dejar de ser personas alegres, porque precisamente esa alegría nos convierte, y lo uno a otra idea, nos convierte en parábolas. Es muy bonito el tema de las parábolas. Pienso que nosotras como miembros de institutos seculares tendríamos que ser como una parábola que haga comprensible la buena noticia a nuestro mundo de hoy. Es decir, como él a través de las parábolas hacía más entendible el misterio, pues ojalá que nuestra vida haga también a nuestro mundo más comprensible esto que tenemos entre manos, que es muy gordo, que es muy fuerte. Y bueno, la fuerza del perdón, cómo tenemos que confrontarlo todo con la palabra. En fin, han sido muchas ideas y comparto esas. Muy bien. ¿Alguien más se anima? Elvira, creo que la veo con cara de querer compartir. El micrófono, Elvira.
Parece que no. A ver. A mí me llamaba especialmente la atención del texto de la tempestad calmada, cuando dice, él siempre va siempre en la misma barca de su comunidad. Reconozcamos otras barcas en el mismo mar, aunque remen a su manera, también hacen travesía. La travesía la hacemos con otras barcas. Estamos en el mismo mundo y en la misma faena. Me gustaba a mí este sentido de comunión, ¿no? Cada comunidad, cada instituto lleva su ritmo, su forma, pero todos vamos haciendo travesía. El hacer travesía juntos, esa idea me gustaba mucho, ¿no? Y Jesús va con nosotros en la barca. Cada uno a su manera, cada uno remando, haciendo todo travesía. A ver, ¿alguien más que nos comente cómo le ha ido esta lectura de Marcos? Debe de haber sido muy profunda porque estamos todas muy calladas. Debe haber sido muy profunda. No, es que yo soy Sandra. Gracias. Sí, es que la semana, sábado pasado no pude estar. Recibí los papeles con las reflexiones. Y hoy, muy tempranito, me desperté a las 4 de la mañana desde aquí de Brasil. Empecé a rezar un poquito y a mí me encantó que tenemos que ser palabras la palabra es como semilla, como sabedoria, la palabra que alimenta. Entonces es muy bonito. Y también una parte donde ustedes hablaron de que la pandemia exige de nosotras una fidelidad al Señor. O sea, eso es muy profundo. Este está como que ruminando dentro de mí, con esta alegría, me junto a ustedes para seguir con las clases, con el curso. Gracias. Gracias, Sandra. Dice Isabel en el chat, dice, es muy difícil en pocos momentos expresar ese hondón que provoca la palabra. Ser palabra, alimento, es una provocación urgente. Bien, yo me paseo por las 3 pantallas a ver si veo alguna de vosotras que quiera hablar o que levante la mano. Pero si no os digo nada y alguien quiere, pues que tome la iniciativa. Ana Sáez quiere hablar, tiene la mano levantada. A ver, pues Ana empieza. Para mí ha sido, primero, lo del libro que leí, un trocito que leí que decía que Jesucristo era la palabra de Dios Padre. Para mí eso me hizo mucho impacto, porque es verdad, Dios Padre no habla, pero manda al Hijo a que sea su palabra. Eso por una parte. Y luego lo que dijo Andrés también sobre la pandemia, pues que hay que reinventarse. Que a lo mejor todas las reuniones que teníamos, no nosotros, sino el mundo entero, porque se ha paralizado todo, porque este virus nos ha dejado así como un poco flojos, débiles, se han paralizado muchas cosas y no ha pasado nada. Sí, ha pasado a nivel personal, que no nos relacionamos, que tenemos que buscar nuevas formas de relación, pero todas las actividades que existían, pues mira, hasta lo más imprevisible
se ha tenido que paralizar. Se han paralizado las fallas, se ha paralizado el San Fermín, se ha paralizado todo, absolutamente. Entonces, somos personas débiles bueno, que un bicho pequeño nos ha hecho pensar un poco a ver qué estamos haciendo. Y yo recuerdo lo que dijo, hay que reinventarse. A lo mejor todas las reuniones que teníamos a nivel nuestro o a nivel con la gente, da igual, a lo mejor todas no eran tan profundas ni tan sinceras. Vamos a replantearnos qué es lo importante y lo necesario. Gracias, Ana. Hola, soy Hola. Ana de acá de Chile. Bienvenida, Ana. Muy buenas, aquí buenos días, allá buenas tardes. Un saludo cariñoso para cada uno y también para Andrés. La verdad es que con el ir y venir de tantas cosas a veces no se detiene mucho uno a contemplar justamente esta palabra, pero me quedó grabado y hondamente dando vuelta lo que nos decía la semana pasada Andrés, de esto que somos religión de la palabra encarnada. Creo que como nunca en esta realidad que vivimos de pandemia, que nos ha hecho, como él decía, también reinventarnos, adquiere una importancia fundamental, porque nos vemos privadas, ¿verdad? Muchas veces ahora de la experiencia de los sacramentos, de la vivencia in situ, digamos. Sin embargo, hoy la palabra es la que nos sostiene, la que nos invita justamente a esa serenidad, a esa alegría, a esa creatividad que nos decía la semana pasada Andrés, esas formas nuevas de llegar a alentar, a consolar. Y recuerdo mucho esa palabra también que nos dijo el Papa cuando comenzaba justamente esta pandemia, de esa comparación que hacía de la barca. Cómo lograr que esta palabra penetre realmente en nosotros y seamos esa palabra encarnada. Yo trabajo en educación y cómo el escuchar a niños, a los padres, a compañeros, compañeras de trabajo, muchas veces con tanta desesperanza, con tanto desconsuelo, yo creo que nosotros que somos consagradas, consagrados, somos esa palabra que no tiene a veces mucho que decir, pero sí que hacer, que testimoniar. Y yo creo que para mí ha sido fundamental y me gustó mucho eso de ser la religión de la palabra encarnada, que muchas veces nuestra religión justamente se ha ido a veces por otros lados, a lo mejor por el rito más que por la palabra en sí. Y yo creo que hoy como nunca esa palabra es fuerza, es dinamismo y es alegría y esperanza para otros. Gracias, Ana. Os comparto en voz alta las reflexiones de Pilar y luego también la de Emi. Dice Pilar, me encantó la finura y delicadeza de que había que adoptar nuevas formas de relación, la nueva forma de relacionarse con los demás, ver a los demás con el alma del otro. Emi comenta, enraizar todo lo que somos y hacemos desde esta palabra con mayúscula, el conocimiento de las personas que acompañamos desde esta palabra. María José también comenta, lámpara es tu palabra para mis pasos. ¿Alguien más quiere compartir algo de su experiencia a lo largo de esta semana? Sí, me parece que Lola, conéctate el micro, por favor. A ver, Ana Cristina, ¿se lo puedes tú conectar? ¿No? ¿Ya? Ahora, muy bien. Ahora sí Lola, lo tenía apagado, perdón.
Perdón. Mira, a Adelante. mí, entre otras cosas, me gusta mucho lo que está aportando cada una, pero también, o sea, como leyendo esta semana estos temas, a mí me ha despertado y me ha llamado a la responsabilidad una vez más lo fundamental que es estar a la escucha de la palabra de Dios, esa confianza en el Señor que va con nosotros en todos los acontecimientos. Y luego también lo importante que tenemos que tener en cuenta la acción del Espíritu Santo, porque es Él quien va a hacer todo, ¿no? Y luego también una actitud de conversión de nuestras actitudes no muchas veces evangélicas. Gracias, Lola. A vosotras. Bueno, pues si os parece, voy a leer, ¿no?, lo que comparte Inés. Dice, porque tenéis miedo, no tenéis fe muchas veces, ¿no? Y luego también dice, muchas barcas unidas haciendo la misma travesía. En nuestra travesía nunca vamos solos, su palabra nos acompaña. Rocío comenta, dice, a mí me resonó mucho la palabra que se hace silencio en la cruz y que en ella encuentran sentido todos los sufrimientos, todas las situaciones humanas. Bueno, pues valga esto un poco de resumen, ¿no?, de esta experiencia de oración compartida a lo largo de esta semana que hemos hecho, caminando juntas y juntos. Y yo creo que ahora pues le cedemos la palabra a Andrés. Gracias a todas. Bueno, pues buenas tardes a todas. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Vamos a plantear la segunda parte de nuestro texto, que es la respuesta del ser humano a Dios que habla. La semana pasada, el sábado pasado, vimos un Dios que se dirige a nosotros por su palabra encarnada. Y en la persona de Jesús nos ha dejado, de alguna manera, una palabra escrita, pero más que una palabra escrita, una palabra hecha carne, como nos dice el texto del himno que tenemos en el Evangelio de San Juan al principio. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habita y sigue habitando entre nosotros, haciéndose carne en nuestra vida. Pero hoy vamos a tratar los números siguientes, que es la respuesta del ser humano al Dios que habla. Por lo tanto, estamos llamados ya en el número 22 de la exhortación Verbum Domini. En el número 22 ya nos dice llamados a entrar en alianza, a establecer una alianza. Y esta alianza no es una alianza como la que se hizo en el pasado, con unas cláusulas legales, sino que la alianza se hace en su Hijo, que la alianza la constituye tomando nuestra propia carne y haciendo nuestra propia carne la sede de la experiencia de su palabra. Esto a nosotros nos ha de sorprender, saber que Dios quiere nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne, para encarnar hoy su palabra de nuevo. Por eso que importante el texto de digamos el número 22, el tema de la alianza. Subrayar la pluriformidad de la palabra. La palabra es pluriforme. ¿Por qué? Porque somos plurales, pluriformes. No todos somos iguales, cada uno somos peculiares, somos singulares, somos únicos. Y es en esta singularidad tuya y mía hemos de darle cuerpo a la palabra. De lo contrario, seguimos en aquella alianza otra, en aquella alianza legal, de cumplimiento,
de mandamientos, de cláusulas. Ahora ya no estamos bajo las cláusulas, ahora estamos en la pluriformidad de la palabra, de Dios que habla y viene precisamente, dice, al encuentro de la criatura, de muy diversos modos. Viene al encuentro de la criatura. Y quiero remarcar esta categoría de encuentro. Sin el encuentro con Dios no hay vida. Viene al encuentro y dice al encuentro de diversos modos, dándose a conocer en el diálogo de encuentro. Por tanto, los institutos, y yo diría que todo creyente, estamos llamados a vivir ese encuentro con Dios y a dejar que se encarne en nuestra carne para, de algún modo, darle a conocer en un diálogo fecundo en medio del mundo. El diálogo, cuando se refiere a la revelación, comporta el primado de la palabra de Dios dirigida al ser humano. Por lo tanto, hemos de tener ya como punto de partida el primado de la palabra. Para poder dialogar con el mundo, nosotros estamos llamados a establecer una alianza nueva bajo el primado de la palabra. La palabra es la que da origen a ese nuevo diálogo de Dios con el mundo. Y ese nuevo diálogo de Dios con el mundo no se establece de forma arbitraria, ni tampoco se establece de forma abstracta, se establece en la medida en que tú y yo establecemos un diálogo de amor con aquellos que nos interpelan y que nos encontramos en la vida. Por tanto, recordemos la pluralidad de formas con que Dios nos interpela hoy en la sociedad y en las situaciones de los hermanos. En cada hermano, en cada coyuntura nos interpela de una manera diferente. Y hemos de dar una respuesta diferente, pero siempre desde el primado de la palabra. Dios que llama con su palabra y el ser humano que responde. Estamos llamados precisamente no a otra cosa, no a hacer muchas cosas. Estamos llamados a responder. Eso es. Pero ¿cómo respondemos hoy? ¿Qué mecanismos, qué resortes humanos ponemos en acción para ir al encuentro de los otros? Aquí está la creatividad. No van a venir ellos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Se trata de llevarles la palabra encarnada en nuestra vida a sus vidas. ¿Qué mecanismos, qué resortes humanos ponemos en acción para ir al encuentro de los otros? No se trata de el encuentro de Dios y nosotros como un encuentro de dos iguales. El encuentro al que nos llama por su palabra es un encuentro de desiguales. No somos del mismo nivel. Dios está a un nivel y nosotros a otro nivel. Nos encontramos con la palabra de Dios y en ese encuentro es un encuentro de desiguales. La relación de desigualdad, ¿qué es lo que acontece ahí? Que Él nos eleva, Él nos potencia, Él nos convierte en hijos. Él nos convierte, nos dice el texto de los obispos, el texto del Papa en la exhortación, en la exhortación Verbum Domini, nos dice que Él nos convierte en amantes, en parteneros. Es interesante que Dios nos convierta a ti y a mí en sus parteneros, en sus amantes para encarnarse en un diálogo de intimidad con nosotros. Nos hace interlocutores, objeto de su alteridad. Él quiere que nosotros le alteremos con nuestro amor, objeto de su alteridad. Esto es lo más importante, realizarse Dios en nosotros y con nosotros. Cada vez que nosotros
recibimos la palabra de Dios y nos hacemos oyentes de la palabra de Dios y respondemos a la palabra de Dios, nosotros estamos, digamos, alterando a Dios y Dios alterándonos a nosotros. Nos estamos convirtiendo en persona para Él y Él para nosotros. Esto es lo interesante. La relación de alteridad que nosotros mantenemos con la palabra viva de Dios. Somos partener suyos y por lo tanto Dios nos llama para realizarse en cada uno de nosotros y con nosotros. Este don de su amor, porque es puro don, no porque seamos mejores que los demás, es puro don. Este don de su amor supera toda distancia y nos convierte en partener, llevando a cabo así el misterio nupcial del amor. Me gustaría que en estos días leyeseis el Cantar de los Cantares, que es el maravilloso texto de amor entre Dios y las criaturas. Ese cántico. Aprender a ver que Dios está presente en nuestra vida, tanto en lo difícil como en lo fácil. Él está haciendo camino con nosotros, como un amante con su amada. Eso es. Este misterio nupcial de amor no es un amor distante, ni un amor benevolente. Es un amor de amante, un amor de pasión, que tiende a la unidad, a la unificación planificadora. Y esto es lo importante. Cada ser humano se presenta como destinatario de la palabra, interpelado por la palabra, llamado a entrar en diálogo de amor mediante su respuesta libre. Y esa es la clave extraordinaria de nuestra vida, que somos los interlocutores. Las personas, nos convierte la palabra en persona para Dios. Entramos en lo que llamaba ya un libro clásico, Carl Rogers, en un proceso de convertirnos en persona. Ese gran libro, el proceso de convertirse en persona. Pues Dios nos llama a un diálogo y que nos convierte en partener, en personas, ante Él y para Él. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos un proyecto de amor para Dios y Dios es nuestro proyecto planificante de amor. Cada ser humano. Y por tanto, nos ha hecho a cada uno, dice el texto, capaces de escuchar y capaces de responder. A cada uno, capaces de dar una respuesta personal, única, singular, que da sentido último a la existencia. No se trata de la respuesta que da otra compañera tuya del instituto. La tuya es única, singular. Y Dios espera que tú, que eres única, le respondas de la única manera que sabes. Y eso es muy importante. Nos ha hecho cada uno capaz de escuchar y de responder, capaces de dar esa respuesta en ese diálogo. La verdadera vida se nos abre en esta relación de verdadera alteridad. La palabra de Dios revela la naturaleza filial y relacional de nuestra vida. Y así, respondiendo a la palabra, logramos la cristificación. Esto ya nos lo dijo Pablo en la carta a los Gálatas. El objetivo de la palabra cuando Dios se dirige a nosotros para encarnarse es nuestra cristificación. Y ese es el fin que tiene la palabra. Llamados por gracia, como nos dice el texto, llamados por gracia a conformarnos con Cristo, el Hijo del Padre, y a ser transformados con Él. Yo paso a la escucha. Dios escucha al hombre y le responde, dice el número 23, a sus interrogantes. Esto es importante. La palabra no solamente se dirige a nosotros para encarnarse en nosotros, sino para responder a nuestros interrogantes, a los interrogantes profundos que se suscitan en nuestra hondura.
en este diálogo con Dios nos comprendemos primero y principalmente a nosotros mismos. Esto es lo importante. El primer paso no es llevar la palabra a otro, comprendernos a nosotros mismos, primero y principalmente, que somos los partners, los amantes, los escuchadores de la palabra y de una manera singular. Por lo tanto, comprendernos a nosotros mismos y encontrar la respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. Para eso necesitamos orar la palabra. No dejar que la palabra sea simplemente una palabra oída, sino una palabra asentada, una palabra vivida, una palabra ahondada, remansada en lo hondo del templo interior. En este diálogo es donde accedemos a nuestro más hondo conocimiento, a nuestra más honda felicidad, a nuestra plenitud del corazón. Aquí vamos a hacer un poquito de pedagogía de la oración. Advierte, lo primero de todo, la presencia del Padre Dios en ti. Hazle sitio en tu hondura para que su espíritu y el de su Hijo te conviertan en templo vivo. Si tú no adviertes la presencia de la palabra de Dios en ti y no le haces sitio en tu hondura, por mucho que la leas, siempre será una lectura novelesca, una lectura transitoria, una lectura que solamente alimenta tu cabeza. Y la palabra no viene solo a alimentar tu mente, viene a alimentar tu totalidad. Por lo tanto, primero y principal, advierte la presencia del Padre en ti. Este lugar que quiere hacerse templo vivo en ti. Este lugar tuyo escondido es donde Él está. Mateo 6:6 dice, tu Padre que está en lo escondido te recompensará. Este Dios absconditus, es decir, escondido. ¿Y dónde está escondido este Dios? Dios está escondido en la hondura, como nos dirá Pablo, donde allí gime con gemidos inenarrables. Sabemos que en este lugar escondido nos mira con amor. Esto es, tu Padre que está en lo escondido te mira con amor, te ama con un amor singular y único. La palabra de Dios más bien también nos ilumina, nos purifica y nos perfecciona. Tres, digamos, pasos importantes, tres acciones que realiza la palabra llevándonos a la plenitud. Lo primero, nos ilumina, es decir, no solo ilumina nuestras vidas, también los acontecimientos que en ellas se dan, ilumina también nuestras mentes, ilumina nuestros afectos, ilumina nuestras relaciones. Todo cuanto vivimos y somos es visto con otro color y con otra óptica. Esto es lo que Pablo predicaba a los atenienses. Les dice, mira, yo os hablo del Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos. Para Pablo esto fue una experiencia fuertísima. Por lo tanto, nos ilumina, pero también nos purifica. ¿Qué es lo que purifica? Purifica nuestros deseos y nuestras necesidades. Todo es más sencillo y más simple. Hoy cuando aportabais la experiencia de esta semana, alguien ha dicho que todo se ha vuelto mucho más simple. Dice, esta pandemia con este virus nos ha hecho verlo todo muy relativo. No son necesarias tantas cosas. Por lo tanto, nos purifica. Purifica todos nuestros montajes. Purifica todas nuestras estructuras. Purifica toda nuestra vida, haciéndola sencilla y simple. Como alaba Jesús al Padre en esa oración maravillosa que nos dejó. Te alabo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Esto es lo interesante,
que la palabra nos purifique y nos conduzca a la sencillez. Pues, pero también nos perfecciona. Tercer paso, la palabra no solo lo que haces y vives, perfecciona lo que tú haces y lo que tú vives por impulso de la palabra, sino también perfecciona tu lenguaje, cómo hablas, con qué pasión hablas de él. Perfecciona también tu mirar, dónde depositas tu mirada, dónde pones tus ojos, cómo ves lo que ves cada día. Y también purifica y perfecciona tu estar junto a los hermanos y a las hermanas. Nuestras relaciones, que necesitan calidad, necesitan otra manera de vivir. Por lo tanto, solo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano. Solo Él. A veces buscamos, como nos decía el último día, el sábado pasado, María José Castejón, cuando intervino, bebemos en charcas cenagosas y no bebemos en la fuente transparente y maravillosa de la palabra. La llave de la oración está en este diálogo con que nos encontramos al inicio del Evangelio de San Juan, donde Jesús le dice a la mujer samaritana, dame de beber. Él se hace el necesitado de la palabra humana, dame de beber. Y ella le contesta, ¿cómo siendo tú judío me pides agua a mí que soy una mujer extranjera? Y él le contesta, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién te pide? ¿Quién es el que te pide de beber? Sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Es ahí donde está la clave. En ese diálogo se construye el diálogo en el Evangelio de San Juan, en Juan 4, se construye a base de símbolos, de un lenguaje lleno con una simbólica honda y maravillosa. El agua que purifica, el pozo, la hondura, donde Dios habita. Nosotros nos hemos de hacer pozos hondos, desde los cuales surja, dice, en ti se hará un surtidor que salte hasta la vida eterna. Si bebes de este agua, tú te convertirás en un surtidor. El manantial, otro símbolo interior. La sed, otro símbolo importante. El interior, la vida que brota del propio ser humano, dice, se formará en ti un surtidor que salte hasta la vida eterna. Es decir, nosotros llevamos la eternidad dentro y no lo sabemos. Señor, le dice la mujer, dame ese agua, así ya no tendré más sed y no tendré que venir hasta aquí para sacarla. En este diálogo se clarifica en la declaración de Jesús y lo clarifica en el capítulo 7, el día grande de la fiesta. Jesús, puesto de pie, dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en mí, brotarán ríos de agua viva. Esto es, los llevamos dentro, los ríos de agua viva. Solamente tenemos que conectarlos con la palabra viva de Dios. Ser manantial. Esto es, ser surtidor en la vida cotidiana. Dar de beber en la vida cotidiana. Alimentar la sed de otros. Esta es la misión. La misión no es hacer una cosa u otra. La misión es ser una palabra encarnada. La misión es ser una palabra encarnada, una palabra viva, una palabra que responda. ¿A qué? Que responda a los interrogantes, que responda a las situaciones, que responda a la vida. Jesús, en su itinerario, fue respondiendo al leproso, fue respondiendo al ciego, fue respondiendo al que estaba al borde del camino, fue respondiendo al que estaba sentado en la mesa de los impuestos, fue respondiendo a todos,
¿Por qué? Porque fue la palabra decisivamente hecha de Dios y puesta en acción en medio del mundo. Pero fue una palabra así, concreta, responsorial. Esto es lo que dice el Salmo responsorial. ¿Qué quiere decir? Que respondemos a Dios con nuestra vida. Bueno, pues es decisivo, desde el punto de vista pastoral, mostrar la capacidad que tiene la palabra de Dios para dialogar con los problemas de cada hombre, con los problemas y afrontarlos en la vida cotidiana. Y ahí es donde está lo decisivo. Lo decisivo no es que hagas una cosa u otra. Lo decisivo es que muestres la capacidad que tiene la palabra de Dios para dialogar con los problemas de tu entorno. Esta creo que es una de las misiones de los institutos seculares. Porque la misión de la vida consagrada, de las órdenes religiosas, será otra. Pero la de los institutos seculares es mostrar al mundo, a la sociedad, en los diversos ambientes donde se desarrolla la vida de la palabra, que Dios responde. Esto es mostrar la capacidad que tiene la palabra de Dios para dialogar con los problemas. Dios responde a los problemas de nuestro tiempo y ha de responder desde ti y desde mí, no desde otro, porque otro no ha visto el problema, lo has visto tú. Por eso la importancia tan grande de ser, digamos, hacer una lectura creyente de la realidad. Una lectura creyente de lo que pasa en nuestro entorno. Una lectura creyente de lo que está pasando al lado nuestro, de lo que le está pasando a ese ser humano que está junto a nosotros. No dejarlo al borde del camino. Francisco, en la Fratelli Tutti, nos ha propuesto una parábola maravillosa y nos dice cómo pasaba el sacerdote al lado del samaritano, al lado del caído, cómo pasaba el escriba, cómo pasaba el otro. No eran palabras responsoriales, eran palabras solamente frías. Sin embargo, lo interesante del samaritano es que él leyó la realidad de forma creyente y se bajó de su cabalgadura y se puso junto al otro, fue prójimo del otro, le curó las heridas, le vendó, le llevó a la posada y le dijo al posadero, mira, cuídamele y cuando vuelva te daré lo que hayas puesto de más. Este fue el que hizo lectura creyente, este es el que fue palabra encarnada para el otro. Y ese ejemplo que nos ha puesto Francisco en la Fratelli Tutti como hilo conductor me parece extraordinario para los institutos. La capacidad para dialogar con la cultura, la capacidad para dialogar con la marginación, con el sufrimiento. Lo que nos dice la Gaudium et Spes en el número 1, los gozos, las esperanzas del mundo son gozos y esperanzas de la Iglesia. Esto es, de la sociedad. Esa capacidad de la palabra para dialogar, esa es la misión. Estar ahí escuchando, estar ahí dialogando, estar ahí respondiendo, haciendo de puente entre la palabra y el mundo secular. Vosotras sois el puente de unión entre la palabra y el mundo secular, las que encarnáis la respuesta que necesita el mundo en el hoy de la Iglesia. Por lo tanto, importante esta misión de estar ahí, escuchando, dialogando, respondiendo, haciendo de puente. Jesús se presenta precisamente como aquel que ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia, nos dice Juan 10. Por tanto, Jesús, con su palabra, es lo que podemos llamar el paradigma, el modelo. Hoy que todo el mundo está buscando un nuevo paradigma
Esto, la Iglesia también, buscamos un nuevo paradigma para la misión de la Iglesia. Pues no hemos de buscar otro paradigma. Jesús mismo es el paradigma vivo, el paradigma a seguir y a reproducir como palabra viva. No vamos a hacer los mismos caminos que hizo él desde Galilea a Jerusalén. A lo mejor vamos a hacerlos pues por Valencia, o lo vamos a hacer por Madrid, o lo vamos a hacer por Sevilla, o por el Perú, o por Lima, o por no sé dónde estéis. Por ahí vamos a hacer los itinerarios. Pero el modelo es Jesús. Jesús, paradigma a seguir. Debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la palabra de Dios como una apertura a los problemas. Y somos nosotros que hemos de hacer lectura de los problemas e iluminarlos con la palabra de Dios. ¿Iluminarlos cómo? Con nuestra propia vida, aprendiendo, dialogando, haciendo nuestras las inquietudes de nuestro entorno. Si tú no dejas que las inquietudes, los problemas y las angustias de tu entorno entren en ti, difícilmente vas a poder darle una respuesta. Una respuesta a todos esos interrogantes. Para ello, ¿qué hemos de hacer? Dialogar con Dios, dialogar con su palabra, acogerla cada día en nuestro interior. Un ensanchamiento de los propios valores. No tener de la palabra un esquema, digamos, fixista, estrecho, sino la palabra nos abre horizontes nuevos, nos abre diálogos nuevos, comprensión ante las situaciones nuevas de la humanidad. Esto es lo importante. A la vez que nos llena de satisfacción de las propias aspiraciones. No solamente dando respuesta a los demás, satisfacemos las propias aspiraciones, porque hemos sido vocacionados para eso, para hacer de puente, para dar respuesta a los problemas y aspiraciones del mundo. Yo termino esta parte con una frase de San Buenaventura. Dice, el fruto de la Sagrada Escritura no es uno cualquiera, dice San Buenaventura, sino la plenitud de la felicidad. En efecto, la Sagrada Escritura es precisamente el libro en el que están escritas palabras de vida eterna para que no solo creamos, sino que pasemos también de la vida, sino que poseamos también la vida eterna, en la que veremos, amaremos y seremos colmados todos nuestros deseos. Por lo tanto, ahí tenemos 4 acciones para la vida cotidiana. Primero, ver de otra manera los temas, como nos ha dicho San Buenaventura, para que veamos de otra manera, para que amemos de otra manera, para que sean colmados nuestros deseos de otra manera. Acciones muy concretas. Los santos, los grandes teólogos, Santo Tomás, San Buenaventura, los grandes teólogos, fueron grandes místicos. Profundizaron no en teologías cualesquiera, sino en la palabra misma de Dios. Por lo tanto, vamos a pasar a dialogar con Dios mediante sus palabras. A ver, estamos en el tema de la respuesta. Y nosotros muchas veces cogemos la palabra de Dios y le respondemos con la palabra de Dios. Esto es lo que hacemos todos los días en la oración sálmica. La palabra divina nos introduce a cada uno de nosotros en un coloquio. Esto es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos no es más que un repertorio de respuestas a Dios desde su pueblo. Y ahí tenemos salmos de dolor, salmos de gozo, salmos de esperanza, salmos de ansiedad, una gama extraordinaria de sentimientos, de intercesión, de júbilo, de cumplimiento de la misión. La palabra que el ser humano dirige a Dios se hace también palabras de Dios. ¿Veis? A lo largo de la historia de la salvación, las palabras que los hombres devolvieron a Dios, con las cuales hablaron a Dios, se han hecho palabras de Dios. Y nosotros hoy estamos llamados precisamente
a hablarle a Dios con nuestras propias palabras también, no solamente con la oración sálmica. La oración sálmica está ahí, podemos coger en cualquier momento, pero es muy importante que también le digamos nuestra propia palabra, nuestras propias angustias, nuestras propias personas, que derramemos como Ana, la madre de Samuel, su vida delante de su Dios, con lágrimas y con gozos. Por lo tanto, confirmando el carácter dialogal de la revelación, devolvamos a Dios no solamente su palabra, sino hablemosle con nuestra palabra. También hemos de buscar en nuestros poetas y en nuestros místicos expresiones para decirnos ante Dios con nuestras palabras, con palabras sencillas que vinculen nuestras vivencias. Hoy necesitamos creadores no superficiales, sino crear una palabra nueva desde la hondura del silencio, donde se fecunda toda palabra, desde ahí. Por lo tanto, la existencia del ser humano se convierte en un diálogo con Dios que habla y que escucha. Esta es la otra parte tan interesante, porque Dios no solamente nos habla, y nos ha hablado por su Hijo, en muy diversos modos, de muy diversos modos, nos dice la carta a los Hebreos, en la última etapa nos ha hablado por el Hijo, pero ahora nos está hablando también por el Hijo, pero escucha nuestra respuesta, llama y mueve nuestras vidas para que le respondamos desde nosotros. ¿Cuáles son nuestras respuestas? A veces cogemos los salmos como cogemos una bicicleta, le damos a los pedales. No se trata de eso. Se trata de responderle con una sola palabra al día, pero una palabra verdadera, una palabra honda, una palabra vivida. Veamos el apartado de la palabra de Dios y la fe, que esta es muy importante. ¿Qué se nos pide? Se nos pide fe. Cuando Dios se revela, dice el número 25 de la Verbum Domini, dice, cuando Dios se revela al ser humano, solamente pide el homenaje total de su entendimiento, de su voluntad, asintiendo libremente a lo que Él ha revelado. Esto es fe. Hemos de admitir que nuestro Dios es alguien que está escondido, que nadie ha visto jamás, nos dice Juan 1:18. Que en palabras de Jesús, ve en lo escondido. Mateo 6. Desconcierta esta relación única y privilegiada de nuestra vida. Una relación con alguien que está, pero está escondido. Y está escondido en lo más hondo de nosotros mismos. Quiere que dialoguemos con nuestros deseos y aspiraciones profundas. Pide, fijaos, el entendimiento, la voluntad y el asentimiento libre. Yo me pregunto, ¿qué don tan extraordinario esconde esta relación a la que nos llama para pedirnos el entendimiento? Esto es toda nuestra capacidad, nuestra voluntad, toda nuestra fuerza y nuestro asentimiento libre. ¿Qué don tan extraordinario está escondido en esa relación a la que nos llama? ¿Qué dimensión nueva va a traer a nuestras vidas y a nuestra existencia este diálogo con Dios? ¿Hasta qué ámbito de la existencia va a motivar y a transformar esta palabra que nos dirige en alianza? Moisés, en el primer encuentro de la revelación con Dios, en el Sinaí, Éxodo 33:11, le dice a Dios que quiere verle. Porque Dios pasa sin ser visto. Le dice, quiero ver tu cara. Y Dios le dice, mete tu cara, tu rostro en la roca. Solo verás el reverso. ¿Qué quiere decir esto?
En algunas traducciones que no son muy felices dice, solamente verás la espalda. A Dios no se le mira la espalda, tiene poco que ver. Dice, solamente verás el reverso. ¿Qué quiere esto decir? Lo que no soy yo. Me tienes que encontrar por lo que no soy. Excluyendo. Muy importante esta parte de Moisés, ¿verdad? El reverso. Dios pasa sin ser visto, sin rostro. Solo deja una huella en nuestra conciencia buscadora. Pasa por nuestra vida en cualquiera. En la vida del jardinero para María la Magdalena. En el hombre que asaba en las brasas un pez para la comunidad primitiva. En el caminante que iba camino de Emaús. Siempre de forma anónima, sin rostro, pero encarnado en todos los rostros de este mundo. Por lo tanto, importante desde cualquier nivel humano que se intente la relación, fracasa si lo que queremos es meterle en nuestras sensaciones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Desde el ámbito de los sentidos no es posible una relación. No son aptos. Entramos en la noche oscura, como nos dice Juan de la Cruz, en una noche oscura, con ansia y el amor es inflamada, oh dichosa aventura. Salí sin ser notada estando ya mi casa, todos los sentidos sosegados. El sosiego de todos los sentidos es importante para entrar en esa relación con un Dios escondido. La fe puede utilizar todas las potencias del alma para hacer pedagogía de la oración, para hacer camino, para el encuentro. ¿Y cuáles son estas? ¿Cómo expresar con precisión la actitud del ser humano en la relación con Dios? La respuesta propia al Dios que habla es la fe. ¿Y cómo yo puedo expresar esa fe? Pues mirad, en el camino que hizo Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, en el oasis de Jericó, ya casi en la puerta de Jerusalén, porque el oasis de Jericó a Jerusalén no hay más que un tiro de piedra, le llaman la cuesta de la sangre, porque allí atrapaban a los caminantes. Pues en el oasis de Jericó, después de haber enseñado a lo largo del camino a Pedro, a Santiago, a Juan, a todo el discipulado que tenían que servir, que no tenían que ser los primeros, al final les pone el ejemplo de la fe y se lo pone en el ciego Bartimeo, que está al borde del camino, que grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús le dice, se para y le dice que venga. Y dice el texto que Bartimeo tiró el manto, un ciego mendigo, no tiene más que el manto, lo era todo, tiró el manto y en la oscuridad de su ceguera dio un salto en el vacío. Esto es lo que se nos pide. Se nos pide este salto en el vacío. Fiarnos de Dios. Muy importante para nosotros. Fiarnos de Dios. Para acoger la revelación, dice que el hombre tiene que abrir la mente, el corazón a la acción del Espíritu, que le hace comprender la palabra de Dios presente en la Sagrada Escritura. La llave de la pedagogía de la oración está en abrir precisamente la mente, el corazón y el espíritu. Y dejarse llevar por él. La mente abrirla al espíritu. El corazón amante abrirlo al espíritu también. Y dejarse llevar por el espíritu. Como Jesús le dijo que hiciera Nicodemo. Le dijo, oye, tienes que nacer de nuevo. Y el viejo Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Dice, mira,
el viento sopla donde quiere, cuando quiere y en quien quiere. Escucha su voz, no sabes de dónde viene ni a dónde te puede llevar. Así es todo el que nace del Espíritu. Por lo tanto, ahí es donde está, para una pedagogía de la escucha y de la respuesta de la palabra, la clave, la llave de la pedagogía de la oración está en abrir la mente y el corazón al Espíritu, dejarse llevar por él, como el viejo Nicodemo. La fe con la que abrazamos de corazón la verdad. Esa verdad que está ahí. Para abrazar de corazón la verdad que se nos ha revelado en la persona de Jesús, de Jesucristo, hemos de hacer de nuestra existencia un encuentro permanente con Cristo, que nos sale al camino en todas las coyunturas de la vida, tanto pascuales como crucificantes. Ahí está Él, siempre el mismo y siempre diferente, siempre renovado. Este es el misterio actualizado de la encarnación, que nos toca a nosotros, a ti y a mí. Nos toca vivir ese misterio de la encarnación de la palabra hoy. Actualizar ese misterio cada día. Este vínculo íntimo entre la palabra de Dios y la fe se cumple en el encuentro con Cristo. Con Él, efectivamente, la fe, dice el texto, adquiere la forma de encuentro. El encuentro como categoría teológica. No es simplemente un estar rezando. A mí no me gusta la palabra rezar, me gusta la palabra orar. ¿Qué es lo que le dicen los discípulos a Jesús? Los discípulos vieron a Jesús que oraba y le dicen, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él nos enseñó las palabras sencillas, Padre, santificado sea tu nombre. Decir palabra sencilla. La categoría de encuentro personal es la clave para una oración estable, serena, confiada al Espíritu y eclesial. Un encuentro, hoy ya le diría yo, habitado. No un encuentro de tú sola con Él o de tú solo con Él. No, un encuentro habitado, de un nosotros con Él. Porque llevamos en el corazón a todos los que nos habitan, los pobres, los desdichados, los vecinos, los felices y los infelices, los menesterosos, los conocidos y también los desconocidos. Llevamos a ese encuentro a todos los que llevamos en el corazón. Por eso nuestro encuentro con Dios en la oración ha de ser un encuentro eclesial. Nadie ha de quedar fuera. Esto es lo que llamamos hoy una oración habitada, no una oración desolada, una oración solo con Dios, sino habitada, porque llevamos a Dios todos aquellos que habitan nuestro corazón. Vamos a entrar en un apartado de la Verbum Domini muy interesante, que es el mal como sordera de la alianza, a la alianza. Eso es un título que le he puesto yo y que la tenéis ahí como un cuadrito. Se llama El pecado como falta de escucha de la palabra de Dios. A mí me gusta más, el pecado es la sordera. Sordera a la llamada de Dios a constituirse en alianza con nosotros. Pues la palabra de Dios revela también lo inevitable, la inevitable posibilidad dramática de sustraerse a este diálogo de alianza con Dios. Es decir, de que la mano abierta del sembrador que echa la palabra, echa el grano, pues caiga en una tierra totalmente árida, infecunda. Esta es la sordera. El pecado no es un estar con el oído a la palabra, un prestar, es un no, perdón, el pecado es un no prestar oído a la palabra. Es romper la alianza, por tanto, cerrarse frente a Dios que llama a la comunión con Él. Este es el pecado actualmente. Y el Papa Francisco, cuando en su exhortación nos ha llamado precisamente a la santidad, sabéis que tiene una
exhortación Gaudete et Exsultate, una llamada a la santidad, el Papa Francisco, fijaos, nos ha presentado dos formas, dos sutiles, llama él, sutiles enemigos de la santidad, sutiles enemigos de la alianza, sutiles enemigos del encuentro con Dios. Y son el gnosticismo y el pelagianismo actual. El gnosticismo, dice él, que es la mente sin Dios, una mente sin carne, sin misterio, sin límites de la razón. Creer que porque sabemos podemos explicarlo todo. Es decir, una vida sin misterio. Este es el gnosticismo moderno. Y muchas veces nosotros, a fuerza de leer la palabra, caemos en el gnosticismo. Creemos saberlo todo y no sabemos nada. Y mirad lo que le dice, haciéndose eco de una frase franciscana. Dice que San Francisco de Asís decía a San Antonio, que era teólogo: me agrada que enseñen la sagrada teología a los hermanos, con tal de que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción. Es decir, importante es saber, pero sin ese saber no ha de apagar y asfixiar el espíritu de oración y de devoción. Y el segundo error, el segundo enemigo de la alianza de amor con la palabra es el pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Una voluntad sin límites, una voluntad sin humildad, una voluntad camino de justificación por nuestras propias fuerzas. Es decir, que todo lo podemos por nuestra propia fuerza. No necesitamos la ayuda de Dios, no necesitamos la palabra de Dios. Es decir, la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad. Y este es otro de los grandes errores de nuestro tiempo, el pelagianismo moderno. Por lo tanto, andemos con cuidado a estos dos errores. A creer que nosotros, porque conocemos la Sagrada Escritura, ya con ese conocimiento estamos salvados. No. La salvación viene precisamente de otra manera. Viene por el espíritu de unión y de amor. Y después, que porque nuestra voluntad es muy fuerte, muy férrea, pensar que podemos salvarnos a nosotros mismos. Nadie se salva a sí mismo. Somos salvados. Somos salvados no por nuestras propias fuerzas. Somos salvados por aquel que gratuitamente nos ha querido hacer hijos. Precisamente la obediencia radical de Jesús fue, y la tenemos ahí en el himno a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se rebajó de su rango. Se hizo un hombre, un esclavo, pasando por uno de tantos. Ahí tenemos. Esa es la kenosis, el camino, ¿verdad? Esa obediencia radical hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí se abren para nosotros todas las posibilidades. A esta nueva alianza somos llamados en Jesucristo. Él representa toda la amplitud posible de nuestra oración. Que queremos tener un maestro, ahí lo tenemos, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio que articula toda la vida de Jesús con la oración. Cuando nos tiene que proponer, la oración nos dice, esa viuda que le dice al juez, hazme justicia, pone como modelo la insistencia permanente de la viuda. Es importante, Jesús es un modelo de oración, en la escuela de la oración. No vayamos a otros librillos, vayamos a la palabra viva. Por lo tanto, a esta nueva alianza somos llamados en él. A esto, seguir bajo la dinámica del Dios escondido. Porque aunque la palabra se hizo carne, se fue de nuestros ojos, nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Dios sigue siendo un Dios escondido para nosotros. Educar y formar para la oración es formar para un diálogo integral. Dice la Gaudium et Spes número 3.
En él ha de participar el orante sumergiendo su conciencia, su alma, su cuerpo en la palabra hecha carne, en Jesús de Nazaret. Ahí aprendemos todo. Ahí está todo dicho, en la palabra realizada. Y por último, vamos a terminar con María Mater Verbi Mater Ecclesiae, Mater Fidei y Mater Ecclesiae también. Los padres sinodales han declarado que el objetivo fundamental de la 12 Asamblea era renovar la fe de la Iglesia en la palabra de Dios. Y a esto es a lo que nos llama, a renovarnos en la palabra de Dios. Es necesario mirar allí donde la reciprocidad entre palabra de Dios y fe se ha cumplido plenamente. Y donde se ha cumplido plenamente la palabra de Dios, recíprocamente, le ha respondido perfectamente a la iniciativa de la palabra de Dios, ha sido en María, la joven de Nazaret. Ella abrió totalmente todos los poros de su cuerpo y de su vida a la palabra de Dios. En ella, en su sí a la palabra de la alianza y a su misión, cumple perfectamente la vocación divina de la humanidad. María es la palabra realizada. En ella se realiza la palabra. Ella le da carne a la palabra. Bonito. En el Evangelio de San Juan dice, el verbo se hizo carne. No, María le dio su propia carne. Abrió su propio vientre a la palabra. Por eso la palabra, vosotras todas, la mayoría sois mujeres, es muy importante que la palabra resuene en vuestro vientre y se haga en vosotras fecunda. Esto los hombres lo entendemos raramente. Los hombres somos raros en esto de la palabra. Especulamos, le damos muchas vueltas a la cabeza. Las mujeres abrís el vientre, la fecundidad, los afectos. Y esto es muy importante. Dios es un Dios materno. Dice, si una madre olvida a su hijo, yo no me olvidaré de ti, criatura. Esto lo dice el Salmo. Aunque la madre olvidase a su hijo, yo no me olvidaré de ti. Quiere decir que Dios es más que madre. Por lo tanto, María, creada por medio del Verbo, encuentra su figura perfecta precisamente en la fe obediente. Y desde la Anunciación hasta Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre el colegio apostólico, ella está allí en el centro de la Iglesia orando, motivando a la comunidad apostólica. Es importante este itinerario. Y mirad qué pocas cosas se dicen de María. Sin embargo, su fe obediente plasma cada instante de su existencia, según la iniciativa de Dios. Ella escucha la palabra. Ella vive en sintonía con la palabra. Ella conserva en su corazón todo lo que dicen los pastores. Ella vive el acontecimiento cuando su hijo se pierde. ¿Cómo nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos preocupados. No sabías que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Y ella va guardando todo en su corazón. María va componiendo un verdadero mosaico en el seguimiento de su hijo. El vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente de la palabra es extraordinaria. No podemos pensar en la encarnación del Verbo sin tener en cuenta la actitud de escucha, de respuesta positiva a la oferta de Dios, de seguimiento discreto, silencioso, que le condujo hasta la cruz y hasta el cenáculo. En la cruz, en Juan, allí estaba ella, junto al discípulo. Le dice Jesús, Eva, María, Eva, ahí tienes al hijo. Y a Juan, ahí tienes a la madre. Pero ella siguió con ellos. Cuando llegó el Espíritu, ella estaba allí orante, aglutinando a toda la comunidad apostólica. Ella es el modelo de creyente en la escucha, en la respuesta y en el seguimiento. A mí me gusta mucho lo que hace María una vez que el ángel, en ese cuadro maravilloso, ¿verdad? Angélico, que le dice, tu prima Isabel, la que llamaban estéril,
ya está de 6 meses. ¿Y qué hace ella al escuchar la palabra? No se queda pensando, ay, yo ahora estoy en estado. Se pone en marcha, empieza el camino. María, la palabra desencadena en ella camino. Desencadena en ella acción. Se pone en camino y se va a la montaña. Cuando su prima la oye, dice, el niño empezó a pegar saltos. Ella es portadora de la palabra. Y allí con su prima establecen un cántico maravilloso que es el Magnífica. Ese canto que os pongo ahí en el papel, un canto maravilloso que resuena toda la historia de la salvación en el cántico de María. Y ella no presume de nada. Dice, mi alma se gloria en mi Señor, porque ha mirado la humildad de su esclava, la pequeñez de su esclava. Por eso me llamarán dichosa, por ser pequeña. Por lo tanto, en ella, la Lumen Gentium dice algo muy bonito que también os quiero recordar antes de irme. Lo primero, ella se pone en camino. ¿Qué quiere esto decir? Que tenía una escucha activa de la palabra, abierta, disponible, de reciprocidad, de compromiso. Segundo, ella interioriza la palabra hasta el punto de darle su propia carne. Y tercero, asimila en silencio. María guardaba todos los recuerdos y los meditaba en su corazón. Nada pasaba desapercibido. La palabra, dice la Lumen Gentium, se convierte en forma de vida. Dios, yo cito literalmente, Dios quiso manifestar solemnemente el sacramento de la salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido por Cristo. Vemos a los apóstoles antes del día de Pentecostés perseverar unánimes en la oración con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y los hermanos de este. Y a María implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo, quien ya la había cubierto con su sombra en la Anunciación. Por lo tanto, volvemos al principio. Todo es obra del Espíritu. El Espíritu que le cubrió en la Anunciación le hace caminar hasta el Pentecostés y está ella allí manteniendo vivo el espíritu de oración en la comunidad apostólica. Lumen Gentium número 9. Por lo tanto, yo termino ya concluyendo. El Verbo sale del Padre y viene a vivir entre los suyos. Retorna al seno del Padre para llevar consigo a toda la creación que ha sido creada en Él y para Él. Verbum Domini. Vivimos nosotros en esta espera, en este proceso, en este impulso misionero que cura. Se trata de curar, de sanar, de perdonar, de alegrar, de redimir, de resucitar por la fuerza de la palabra. Todas estas acciones misioneras, curar, una iglesia sanante, una iglesia reconciliadora, gozosa, que suscita la resurrección, todo no puede hacerse por la fuerza de la voluntad humana solamente, sino por la fuerza de la palabra encarnada, en ti y en mí. También hoy Jesús resucitado nos dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Por lo tanto, la nueva evangelización requiere nueva escucha de la palabra. Número 122 de la Verbum Domini. Por eso, nuestro tiempo ha de ser cada día más el de una nueva escucha de la palabra. Una nueva evangelización. Una nueva evangelización requiere una nueva escucha, una actitud nueva ante la palabra, menos mecánica, menos estandarizada y mucho más existencial. Esto ya os he puesto ahí en el documento 1 el tema, lo que es el tema de la existencialidad. Hacer una lectura existencial del Evangelio, sin que pase por nuestra existencia. Por eso nuestro tiempo ha de ser cada día más una nueva escucha de la palabra. ¿Qué es eso de una nueva escucha? Esto supone una nueva manera de ver la realidad y de leerla de forma creyente. Por eso necesitamos una
lectura creyente de la realidad. Una lectura creyente de toda la realidad, no solamente de la que nos gusta, sino de toda la realidad atea, de la realidad distante, de la realidad intelectual, de la realidad sufriente. Una lectura creyente de esa realidad, de un Dios que está haciendo historia de la salvación en esa realidad. Y desde esa realidad nos está interpelando, nos está diciendo: ¿y tú qué palabra encarnas para dar respuesta a esa realidad hoy? El Espíritu Santo llama incesantemente a oyentes y anunciadores convencidos y persuasivos de la palabra. No basta oír la llamada. Hemos de llegar por la vivencia de la palabra a estar convencidos y a ser persuasivos. No ser persuasivo si no se está convencido, si no se ha encarnado. Para persuadir a otro necesitamos primero encarnar aquello que transmitimos. Y por último, la palabra y la alegría. Cuanto más sepamos ponernos a disposición de la palabra divina, tanto más podremos constatar que el misterio de Pentecostés está vivo también hoy, en la iglesia de hoy. El Espíritu del Señor sigue derramando sus dones sobre la iglesia y sigue derramándolo sobre todos nosotros, haciéndonos anunciadores creíbles de la palabra de la salvación. El Espíritu sigue derramando sus dones y sigue guiando hasta la verdad plena. Sigue haciéndonos anunciadores creíbles. Para eso hemos de poner nuestra vida, hemos de poner nuestra existencia total, la totalidad de nuestro ser al servicio de la palabra. La comunicación de este anuncio, nos recuerda el apóstol Juan, se nos ha dado para que nuestra alegría sea completa. No vamos a llegar a ser felices y alegres y felices bebiendo de otros charcos, sino realizando la palabra. Eso es lo que, una de las sugerencias en el momento eclesial es la comunión en la alegría. Hoy se está hablando mucho de una palabreja que yo para terminar quiero recordarosla, la sinodalidad. Una iglesia sinodal. Ah, qué bonito suena, ¿verdad? Sínodo, encuentro, comunión. Sí, hablamos mucho de sinodalidad. Pero para que haya verdadera sinodalidad en la iglesia, y no hemos de pensar en la iglesia jerárquica, no, en la iglesia de a pie, en los institutos, en las comunidades de los institutos, para que haya verdadera sinodalidad. ¿Qué es lo que se nos pide? Se nos pide escucha del otro. Se nos pide aceptación del otro. Se nos pide receptividad. Se nos pide apertura. Se nos pide estar con el otro, abiertos. Esto es comunión. La sinodalidad, que ahora habrá dentro de nada un sínodo sobre la sinodalidad, y habrá un documento maravilloso. Lo tenemos que empezar ya en los institutos, a consultar, a relacionarnos, a escuchar, a aceptar. Esto es un amor activo, un amor recíproco. Esto es lo importante. Esto es la sinodalidad. Yo termino con unas palabras de la Mater Verbi y Mater Laetitia, Madre del Verbo, Madre de la Alegría, que están en el documento en la Verbum Domini 124. Dice así: esta íntima relación entre la palabra de Dios y la alegría se manifiesta claramente en la Madre de Dios. Recordemos la palabra de Santa Isabel: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es dichosa porque tiene fe, porque ha creído. Y en esta fe ha acogido en el propio seno al Verbo de Dios para entregarlo al mundo. La alegría que recibe de la palabra se puede extender ahora a todos los que en la fe se dejan transformar por la palabra. Ella, María,
como nos dice el prefacio de la Santísima Virgen en la Eucaristía, dice, derramó sobre el mundo la luz eterna, la palabra de Dios eterna. Pues a esto estamos llamados nosotros, a encarnarla y a derramarla sobre el mundo de forma sencilla y permanente. Hasta aquí. Ahora, pues, a lo mejor podemos establecer algún diálogo, alguna reacción. No sé cómo lo tenéis diseñado. Sí, muchas gracias, Andrés, por tus palabras tan ricas, tan buenas. Ahora, para que vayamos haciendo las preguntas y los comentarios a través del chat que consideremos oportuno, vamos a ver seguidamente un PowerPoint sobre el poder de la palabra. Otro contenido para reflexionar sobre, como nos decía Andrés, la palabra humana, el poder que tiene la palabra humana. Bien, pues si os parece, pasamos al turno de preguntas, comentarios que le queramos hacer a Andrés. Comentarios, aclaraciones, aspectos que no han sido excesivamente, digamos, desarrollados o que queréis un desarrollo mayor. En fin, como cada uno habrá recibido, el que recibe según el como recipiente. Es muy importante. Os voy a leer una reflexión con preguntas que hacía Isabel Salvador en el chat. Dice, si Dios nos ha hecho capaces, ¿por qué la encarnación se hace tan difícil hoy en nuestro mundo? Si decimos que oramos, ¿por qué no hay transformación testimonial en nuestras instituciones, institutos seculares, parroquias, grupos? ¿Cuáles serían las claves de una lección divina institucional transformadora? ¿Qué sorderas tenemos que abordar? ¿Qué gnosticismo, pelagianismos deberíamos reconocer y abordar en los institutos seculares? Y no sigo leyendo. Bueno, pues hay muchas preguntas que son preguntas para vosotras. A veces sí, a veces las instituciones nos encorsetan un poquito, ¿verdad? Puede ser que no se encorseten. Y la palabra de Dios ha de venir para flexibilizarnos. Es decir, que venga a
a renovar, a flexibilizar todas aquellas formas escleróticas de vida o de cumplimiento que a veces se establecen en los institutos y en las instituciones. Lo propio de una institución muchas veces es hacer una maqueta de funcionamiento. Pero esa maqueta de funcionamiento de la institución debe estar renovándose permanentemente. Que para eso están las asambleas y las reuniones que tenéis cada X tiempo, ¿verdad? Para renovar esas instituciones, que esa es la renovación de la tradición viva de la Iglesia. Por eso dice la tradición viva. No es una tradición muerta, no dejarla en cosas que nos encorsetan, sino que las vamos renovando en la medida en que van siendo necesarios. También María José hacía una reflexión, decía, ser oyentes de la palabra nos hace vivir desde la hondura del gran misterio y realidad de la encarnación, recapitulación en Cristo. Esa es una clave fundamental. Es desde ahí que se resuelven la mayoría de cuestiones. Ser activos oyentes de la palabra y saber estar actualizando la palabra permanentemente. ¿Tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cosa que comentar? ¿No? Inés dice, gracias Andrés por tu exposición, verdaderamente la palabra, diálogo, escucha, hacer lectura creyente desde la palabra hoy. Tenemos que profundizar mucho sobre todo lo que nos has ofrecido. Gracias. Bueno, pues si te parece, Mari Carmen, Sí. Son casi las 7, damos un pequeño avance. Sí, pues seguimos entonces. Este material podemos profundizarlo y seguir trabajándolo cada uno en nuestro instituto. Y quería deciros antes de terminar que el grupo de WhatsApp que Andrés el sábado pasado nos sugirió como una herramienta del grupo, un grupo de oración donde él cada día mandará la lectio divina del día, unas pautas para la oración, ya está creado. Quien quiera incorporarse a ese grupo me lo dice, o bien por correo o bien por un WhatsApp. Y os recuerdo rellenar el formulario de Google que os voy a mandar para la evaluación, y si alguien no ha recibido el libro, que me lo diga. Y ya concluimos con María José Castejón, presidenta de CEDI, que nos dirigirá unas palabras como clausura de nuestra jornada antes de la oración final. María José tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, aunque nos hemos saludado ya al inicio. No puedo empezar estas palabras sin dar las gracias a Andrés Huertas por todo lo que nos ha entregado con tanta generosidad y con tanta dedicación. Así que, Andrés, gracias de corazón por todo el cariño que muestras hacia todos los institutos seculares, ya sea CEDIS. Gracias también a todos los institutos seculares que hemos participado en esta jornada de formación de formadores, y sobre todo a la Comisión de Formación por el esfuerzo que hace cada año por animar, por llevar a la formación y por esta dedicación por los institutos. Y Ana Cristina, que está ahí trabajando con nosotros en todo lo técnico.
Yo me quedaba con las últimas palabras que decía de la Virgen: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Nosotros hemos creído en la llamada que el Maestro nos ha hecho y hemos creído que seguimos al Maestro por los caminos de la secularidad. Es decir, contemplamos el misterio de Dios Trinitario revelado en Jesucristo en los acontecimientos ordinarios, en el devenir de la historia, en la entraña de la sociedad, en el rostro del hermano y en este movimiento constante del Espíritu en los signos de los tiempos. A su vez, en la contemplación de la Trinidad descubrimos ese movimiento encarnatorio en la historia, urgidos por el gran misterio de la encarnación. Los institutos seculares estamos invitados a ser contemplativos en los surcos de la historia, desde la hondura de la palabra de Dios. En este dinamismo de la vida espiritual, la formación es una cuestión vital. La formación es un reto enorme, que en tiempo de crisis hay que acentuar, porque son momentos de crecimiento interior, de echar raíces profundas, para que el fruto pueda darse en el tiempo oportuno. La formación es permanente, necesaria en todas las etapas de la vida. Nos jugamos mucho en la Iglesia en la formación de todos los miembros. La formación genera una cultura vocacional en el presente de la Iglesia y respuestas generosas a las llamadas del Maestro, y esto posibilita el futuro. La formación es cultivar en cada uno de nosotros lo profundamente humano traspasado por la fe, cultivar la experiencia espiritual, la dimensión apostólica en nuestras profesiones. Esto posibilita que los jóvenes generaciones asimilen bien la belleza de ser seglar consagrado, que en definitiva se transmite fundamentalmente con la propia vida. Una de las notas de identidad en la vocación secular consagrada es el discernimiento. El discernimiento requiere fatiga personal, requiere un profundo conocimiento de la palabra de Dios para contrastar la vida y los acontecimientos históricos, en definitiva, para poder hacer una lectura creyente de la realidad. Ser formador es una vocación y una manera de estar en la vida. Es anunciar el Evangelio, acompañar la vida de las personas que se ponen en nuestras manos y realizar procesos de formación que lleven a cualificar evangélicamente todo nuestro hacer, nuestro vivir, nuestras presencias. Esto no se puede realizar de ninguna manera sin la profundización, el estudio y que todos los temas formativos y nuestra vida diaria esté fundamentada en la palabra de Dios. Una palabra que se hace carne en nosotros por medio del Espíritu y nos hace testigos del amor de Dios. Una frase que me gusta de la carta a los Hebreos es que cada uno de nosotros somos dignos de la confianza de Dios y misericordiosos con los hermanos. Os deseo a todos un trabajo muy fructífero como formadores y seguir profundizando en la palabra de Dios, en medio de la lección divina, que sea un instrumento que lo pasamos a los miembros que van ingresando y alimentamos y fortalecemos nuestra vida, precisamente para no quedarnos en unas personas mediocres, solamente desde la hondura de la palabra y desde la oración y la relación de esa mística del encuentro que nos hablaba Andrés y habla también el Papa Francisco, podemos vivir vidas renovadas, creativas, que podemos aportar mucho en este momento
de sanación que estamos viviendo por tantas heridas que sufrimos y que sufrimos solidariamente con toda la sociedad y con todos nuestra gente, con toda la humanidad. Bueno, pues gracias a todos y bueno, nos seguiremos viendo, ¿eh? Y recibiremos la evaluación pues con todo el gusto, como dice Mari Carmen, para seguir creciendo y mejorando con la opinión de todas. Muy bien. Muchas gracias, Pepi, por tus palabras. Gracias. Gracias a todas por la presencia, por el compartir. Muchas gracias por esta jornada. Andrea, a ti especialmente, gracias por tu sabiduría y sobre todo por tu disponibilidad. Siempre atento, siempre pendiente de todo. Terminamos nuestro encuentro con la oración. Muy bien. Decía que gracias a Inés que ha preparado esto. A ver, pero es una pena porque estaba de base, estaba la música de la Regina, la canción de Regina Kelly, ¿no? Entonces fue una pena porque el audio no es lo mismo con música sin música. Pero con todos nuestros buenos deseos de quedarnos con la Madre de Dios y que verdaderamente seamos portadoras de esa encarnación del Hijo en el mundo y que seamos palabra creyente allá donde estemos. Buenas tardes a todos, que ahora sí puedo hablar. Gracias.